Hoy es 10 de septiembre de 2024, martes, inteligencia artificial. En negocios esta semana no ha habido nada que me llame la atención, así que nos saltamos esa sección y así de paso hacemos por primera vez en el último año y pico un episodio que no llegue, espero, a la media hora, que era el propósito original y que no he podido cumplir, ya digo, desde hace como un año y pico por lo menos. Vamos entonces directamente con noticias de desarrollo. En el bloque de nuevos modelos, nuevas versiones, etcétera, los del Allen Institute for AI, que sabéis que para abreviar se les llama los AI2, AI al cuadrado, porque es Allen Institute for Artificial Intelligence, pues han presentado un nuevo modelo de su familia de modelos de lenguaje, a la que creo que ya os he contado que llaman OLMO, que son las siglas de Open Language Models. La última sigla hacen MO y por eso se lee OLMO. Bueno, pues han presentado un nuevo modelo al que han llamado OLMOE. Y lo han llamado OLMOE porque es un Mixture of Experts y entonces es un MOE y OLMO más MOE, OLMOE. Bueno, es un Mixture of Experts de 6,9 billones, siempre recordad billones americanos de parámetros, en total, pero solo 1,3 billones de parámetros activos en cada inferencia, que es a la hora de entrenarlo, pues al final hay que entrenarlos casi 7 billones de parámetros, pero a la hora de la inferencia, a la hora de usarlo, en cada inferencia solo usa 1,3. Y las buenas noticias son que su rendimiento es comparable al OLMO de 7 billones de parámetros, de 7 billones que se utilizan continuamente. O sea, en cada inferencia utiliza 7. Bueno, pues utilizando solo 1,3 obtiene un rendimiento comparable al de 7. Y es una buena noticia, decía, porque seguimos avanzando en la dirección de modelos más compactos y que por lo tanto requieren menos hardware menos potente, y eso se traduce en dos cosas. Primero, que empezamos a ver la posibilidad de que tengamos inteligencia artificial, vamos a decir, doméstica en algún momento. Y segundo, que no tendremos que ir a Marte para empezar a abrir minas cada kilómetro y sacar de allí todo lo que produzca energía y traérnoslo a la Tierra para que sigan funcionando los modelos de lenguaje. La segunda noticia sobre modelos, versiones de esta semana es que los de Anthropic han anunciado una versión, un paquete alrededor de Claude destinado a empresas, al que han llamado, obviamente, Claude Enterprise. Lo que ofrecen en el paquete son varias cosas, así las que más me han llamado la atención es que permiten tener una ventana de contexto de 500.000 de tokens, 500.000 tokens, y además permiten integrar el modelo con GitHub. No me preguntéis en detalle cuál es la integración, porque tampoco ellos han dado muchos detalles, pero obviamente si vas a usar Claude en tareas de programación, pues que se integre con GitHub es casi una condición indispensable. Y por otro lado, pues dicen que han preparado Claude, los recursos de Claude, para que se utilice a gran escala por un montón de usuarios en un montón de organizaciones. Y el último modelo, versión que me ha llamado la atención esta semana, es un modelo que ha liberado en pesos abiertos, no en código abierto, pero en pesos abiertos, NVIDIA. Y ha llamado a este modelo Eagle, como águila en inglés. En realidad, más que un modelo, es una familia de modelos multimodales. Entrada multimodal, salida multimodal. Y bueno, pues lo dice el que lo vende como siempre, pero según ellos sobrepasa todos los modelos multimodales actuales en todos los benchmarks. Y además, pues, en fin, en el artículo de presentación daban algunos detalles sobre arquitectura, utilizan una mezcla de modelos de visión con algunas innovaciones en lo que es la tokenización. Bueno, pues no es un salto cuántico, como dice un buen amigo mío, que hace mucha gracia, con razón esa expresión. O sea, no estamos cambiando de nivel, no hemos subido un piso de golpe, pero bueno, hemos subido un escaloncito más de la escalera y muchas veces se sube más de escalón en escalón que intentando pegar un salto y saltar 3 metros de golpe para llegar al siguiente piso. No voy a hablar en el bloque de modelos versiones del modelo más polémico de esta semana, los que estéis en la pomada ya lo conoceréis, el modelo de Reflection. Y digo que no voy a hablar porque los que estéis en la pomada ya sabéis el jaleo que se ha montado sobre que si era, no era, si es un fraude, no es un fraude. Y a los que no estéis, pues no os voy a contar todo el culebrón hasta que no se aclare un poco más el ruido. Tiene pinta además de que esto va a acabar muy mal, en el sentido de que no había nada en realidad, así que igual ni tenemos que hablar de esto y así me ahorro el aire y el trabajo de las cuerdas vocales. He dicho cuerdas vocales. Ay Dios, esto de hablar de estas horas.
Vale, pues entramos con noticias ya de desarrollo, puramente, no de modelos, versiones. La primera noticia que me ha llamado la atención esta semana de desarrollo tiene que ver con el famoso debate, en fin, la alternativa a los Transformers, o una de las alternativas a los Transformers, que son los modelos de espacios de estado, los Space State Models, SSMs, de los cuales el más famoso, porque fue como el fundador de esa línea de trabajo, fue Mamba. Bien, digo que debate igual no es la palabra, porque no hay mucho debate. A día de hoy los Transformers les dan sopas con ondas a cualquier otro modelo, sean SSMs o sean cualesquiera otros, pero conceptualmente, en términos, digamos, teóricos y de desarrollo, bueno, pues sí que hay un cierto debate, porque obviamente sería un puntazo que los SSMs avanzaran en rendimiento, porque son mucho mejores desde un punto de vista práctico. Esto ya os lo he contado muchas veces. Los Transformers tienen el problema de que escalan cuadráticamente con el contexto. Los SSMs, como están basados en redes neuronales recurrentes, pues escalan linealmente, y esto tiene una ventaja espectacular cuando empiezas a trabajar con contextos muy grandes y con muchos parámetros. Bien, pues han presentado esta semana un paper, los de Together AI, junto con la Universidad de Princeton. Al paper le han llamado, cachondos ellos, como no podía ser de otra manera, que esta gente que se nota que vive la vida a tope, lo han llamado The Mamba in the Jamba, poquito la broma. Y lo que han hecho es crear un modelo híbrido. Bueno, yo creo que lo que han pensado es si los SSMs basados en RNNs, en Recurrent Neural Networks, no están a día de hoy a la altura de los Transformers, vamos a hacer un híbrido. No tendremos todas las ventajas de un SSM o de una RNN, pero tampoco tendremos todos los problemas de escalado que tienen los Transformers. Entonces han creado un modelo híbrido de Transformers y RNNs, y lo que han hecho es reusar los pesos de un modelo original de Transformers, traduciéndolos a un modelo equivalente basado en RNNs y haciendo un training de distillation, que os recuerdo que consistía en que entrenas al modelo no para que prediga el próximo token que había en la secuencia original, sino para que prediga el próximo token que habría predicho el modelo al que quieres, digamos, asimilarlo, al que quieres hacerlo idéntico. Bien, pues con todas estas técnicas ahí mezcladas y puestas juntas para que den un resultado, bueno, pues el resultado ha sido que tiene un rendimiento comparable, este modelo híbrido tiene un rendimiento comparable al modelo de Transformers, digamos, totalmente de Transformers. Y os recuerdo que este modelo, al ser híbrido, si tiene el mismo rendimiento, va a tener ese rendimiento con muchos menos recursos, porque una parte del modelo, por lo menos, al ser híbrido, escalará linealmente, y tiene mejor rendimiento que los modelos puros, tipo Mambas, basados en RNNs, basados en SSMs. Así que una noticia más en la dirección de la anterior, de que podamos poco a poco ir construyendo modelos que no requieran que tengamos una central nuclear al lado de casa para podernos enchufar directamente al reactor y alimentar a los 200.000 chips de NVIDIA que tendremos que comprar a razón de $30.000 o $40.000 cada uno para poder correr un modelo de lenguaje de los buenos, de los de verdad. Siguiente noticia, un paper cortito, pero que tiene un aprendizaje muy interesante, y es que han detectado en este paper que las restricciones de formato, cuando le pones restricciones de formato a un LLM, empeora la respuesta del LLM. ¿A qué me refiero o a qué se refiere este paper por las restricciones de formato? Pues la más típica, a cuando le pides al modelo que te dé la respuesta, por ejemplo, en JSON, porque quieres luego consumirlo con una API para conectarlo a otro sitio y quieres que te venga en JSON para que te haga la vida más agradable. Bueno, pues parece ser que si haces eso, si al LLM dices, hazme este trabajo y dame la respuesta en JSON, o dame la respuesta en formato de filas y columnas de 7x3, cualquier restricción de formato que le pongas empeora la calidad de la respuesta. Esto me permito yo hacer una analogía con la manera en la que también solemos pensar y rumiar los pensamientos los seres humanos. Si estás más pendiente del formato, de la forma en la que tienes que presentar tu razonamiento, eso te va a limitar el razonamiento. Cualquiera que haya tenido que hacer por ejemplo, presentar una idea y sabe que tiene que presentar la idea en un formato PowerPoint, como máximo en media hora, y que además a su audiencia no le gusta el texto, que tiene que poner fotos muy grandes. Todo ese tipo de cosas, si las tienes en cuenta desde el principio, no van a hacer que tengas la mejor idea o que hagas la mejor presentación. Es mejor primero olvidarte del formato, pensar lo que quieres decir, pensar cómo quieres ordenar las ideas y después adaptar eso al formato. Bueno, pues este paper con los LLMs nos dice que pasa lo mismo. Es mejor hacerle primero la pregunta sin limitación de formato
Y una vez que ya te ha dado la pregunta, después le dices, vale, ahora adáptame esa pregunta, esa respuesta a formato JSON. Pero no las dos cosas a la vez. No le pongas las limitaciones que impone un formato mientras el pobre chaval, el LLM, está todavía pensando. Insisto, creo que es fácil recordar esta receta porque es lo mismo que nos pasa a los seres humanos. Más de desarrollo. Este paper del que os voy a hablar ahora tiene que ver con el famoso Chain of Thought. Sabéis que el Chain of Thought, abreviado COT, es una de las técnicas de prompting más usadas actualmente para intentar que el LLM resuelva sobre todo problemas complejos. En vez de darle el problema pues directamente, quiero que me contestes a esto, lo que hace es decirle, quiero que me contestes a esto, vamos a ir paso por paso, vete pensando, haz un plan, en fin, hay muchas maneras de presentarle la idea del Chain of Thought, pero es pedirle al LLM que en vez de ir de golpe a la respuesta final, vaya paso a paso y que en cada paso vaya a su vez reflexionando sobre si tiene sentido ese paso y cuál sería el siguiente más lógico a partir de ese, ¿vale? Un poco también como hacemos los seres humanos cuando tenemos que enfrentarnos a un problema muy complejo que lo solemos destripar, lo solemos trocear y vamos resolviendo esos pequeños trozos. Bueno, pues un paper que he leído esta semana presentaban lo que ellos llaman SCOT, pues os decía antes que el Chain of Thought se abrevia COT, y entonces estos tipos del paper pues han presentado que si le pones una S delante, haces la broma de llamarlo SCOT, que sería como un nombre de un americano medio, y la S del principio tiene que ver con Strategic, de tal forma que la técnica que ellos presentan es Strategic Chain of Thought. La técnica, conceptualmente, consiste en que el Chain of Thought mejora todavía más si antes de pedirle al LLM que te haga un Chain of Thought sobre tu problema, le pides que haga como un planteamiento general, como una idea general. Le das el problema y le dices, dame una respuesta general, conceptual a este problema. Y una vez que te ha dado esa primera respuesta general, sin entrar en detalles, una respuesta muy de alto nivel, digamos, entonces le dices, vale, pues ahora esa idea general, desarróllamela paso por paso. Es decir, un Chain of Thought basado en una idea general que le has pedido antes. Y una vez más, como pasaba en la noticia anterior, me interesan estos papers porque veo nuevamente analogías con cómo pensamos los seres humanos, cómo funciona nuestro cerebro. Y esta idea de que se ejecuta mejor cuando tienes antes una estrategia, cuando tienes una visión general, es más fácil después hacer un plan concreto. Esta es una idea que no está muy extendida, sobre todo en el mundo de las empresas, donde suelen darle hay empresas que le dan mucha importancia a la estrategia y se piensan que una vez que uno tiene definida la estrategia, la ejecución va sola. Craso error, sobre todo si es una organización grande, la estrategia se va diluyendo a medida que llega a todas las capas y a todos los puntos de la organización, con lo cual al final lo que se ejecuta no tiene nada que ver con la estrategia original. Y en el otro extremo están las empresas que piensan que las estrategias son una tontería, que es una farsa que te venden los de Accenture y los de EY y los de Boston Consulting y los de las consultoras más pequeñitas como la que tenía yo en su día, y que por lo tanto las estrategias son una pollada y que lo que hay que hacer es darle latigazos a los de abajo para que ejecuten bien. Bueno, pues este paper sobre un LLM viene a hacer, como digo, una analogía con lo que yo creo que es la manera correcta también de afrontar problemas con seres humanos, que es primero hay que establecer una estrategia, primero tienes que tener una idea general de cómo puedes resolver el problema, pero después tienes que continuar esa idea general con un plan detallado. Y es tan importante lo uno como lo otro. Una buena estrategia sola no te va a generar un buen plan, el plan probablemente va a ser una porquería, pero un buen plan, si no tiene una estrategia previa, puede acabar en cualquier cosa. Te puede dar un resultado favorable o te puede dar un resultado favorable porque no está encuadrado en una idea general más grande. Así que, Scott, recordad, cuando hagáis prompting y vayáis a hacer Chain of Thought, porque el planteamiento del problema es complejo, pedidle que antes desarrolle lo que los humanos llamamos una estrategia, una idea general, un concepto amplio, sobre el que después tendrá que hacer ese Chain of Thought. Y la última de desarrollo de esta semana, esta es un poco especialita, porque estaba dedicada sobre todo a la gente de la que le guste las matemáticas, como a mí. Hay un paper del MIT muy chulo esta semana que presenta una nueva manera de, digamos, comparar o buscar similitudes entre puntos en un espacio multidimensional. ¿Y por qué hablo de esto? Si aquí hablamos de inteligencia artificial, pues porque en inteligencia artificial es muy frecuente tener que enfrentarse al problema de buscar puntos similares en un espacio multidimensional. Por ejemplo, cuando tenemos que hacernos embeddings en un LLM, o por ejemplo, cuando tenemos que ir a recuperar documentos a una base de datos vectorial
en un RAG. Como sabéis los que sepáis, y a los que no ya os lo cuento, a día de hoy se utilizan fundamentalmente dos técnicas, sobre todo una, la que más se utiliza es la similitud de cosenos. Digo esto traduciendo directamente del inglés, cosine similarity. No sé si en español se llama similitud de cosenos o algo parecido, pero bueno, la idea, el nombre en este caso es muy descriptivo, porque lo que hace esta técnica es comparar el coseno de los ángulos. Aunque sea un espacio multidimensional, todo ángulo tiene un coseno, comparas los cosenos, el que tenga el coseno más pequeño, ese ángulo es el que está relacionando los dos puntos más similares, más próximos. Otra de las técnicas usadas es la distancia euclídea, que también es autodescriptiva. Mides la distancia euclídea entre todos los puntos y los dos que tengan la distancia euclídea más corta son los dos más parecidos, los dos más cercanos. La distancia euclídea para los de la ESO y para los de letras es lo que vulgarmente en un espacio plano llamamos la línea recta. Cuando decimos la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, deberíamos decir la línea recta es la distancia euclídea entre dos puntos, ¿vale? Y luego en espacios curvados está la distancia geodésica. Bueno, y ya entramos en todo un mundo apasionante, pero que no tiene en este caso que ver con la inteligencia artificial, así que me lo salto. Bien, tanto la cosine similarity como la distancia euclídea tienen problemas en función del tipo de espacio multidimensional en el que estemos trabajando. Digamos, ninguna de las dos es una receta universal. Pues en este paper del MIT, justamente lo que hacen es proponer una medida que podría ser más universal y que podría convertirse en una especie de estándar. A esa medida ellos lo han llamado DIEM, que son las siglas de Dimension Insensitive Euclidean Metric, métrica euclidia insensible a la dimensión, que lo que hace es, el proceso es complejito, os dejo en las notas el link al paper para los que disfrutéis leyendo papers matemáticos, pero ellos en este paper lo que demuestran es que esta medida es más robusta, tiene mejor rendimiento que la similitud de cosenos o que la distancia euclídea para medir distancias entre puntos en espacios multidimensionales. Y termino, efectivamente, antes de media hora, bien por mí, bien por vosotros también, que esta semana no tenéis que cogeros un día de vacaciones para escuchar el podcast. Termino con una pildorita muy rápida y simpática también, que es que la Premier League, la Liga de Fútbol Inglesa, ha anunciado que va a empezar a usar a partir de octubre, a partir del mes que viene, una tecnología basada en inteligencia artificial para semiautomatizar los fueras de juego, mejorando el proceso que se hace actualmente con VAR, que a los que os guste el fútbol, entre nosotros, es penoso. O sea, mira que el VAR tampoco parece tan difícil cuando lo ves en la tele. No entiendo por qué tardan media hora muchas veces en tomar la decisión. Bueno, pues a ver si con este sistema basado en inteligencia artificial semiautomatizado, supongo que lo de semiautomatizado será porque por defecto los humanos no nos fiamos de las máquinas y alguien, algún humano, revisará la decisión del sistema antes de que en algún caso el sistema se equivoque y por lo tanto los aficionados incendien el estadio con los árbitros, los del VAR y el sistema automatizado dentro. En cualquier caso, el sistema es un sistema muy chulo. Tengo ganas de verlo en realidad en algún partido de la Premier, porque obviamente utiliza sistemas de visión por computador y lo procesa obviamente también a toda velocidad para dar una respuesta casi inmediata y que por lo tanto no haya que hacer como hasta ahora, que ante la duda se deja acabar la jugada y 10 minutos después hay que echar para atrás todo lo que se hizo desde ese fuera de juego de unos. A ver si conseguimos, gracias a la inteligencia artificial, esto sí que sería un logro, que por fin el fútbol, los fuera de juego se piten en el momento y además acertando siempre. Eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.